¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Esta semana vamos a estar leyendo algunas lecturas de corte literario, lo cual ustedes saben es una actividad que disfrutamos muchísimo. Pero antes de empezar con ello tenemos que comenzar repasando algunos aspectos a mejorar y algunos aspectos que hemos logrado con respecto al periódico mural. Quiero decirles de antemano que estoy muy sorprendida por sus presentaciones, superaron por mucho mis expectativas y en un momento les voy a decir por qué, y vamos a presentar también los trabajos más destacados de la semana. Así es que con mucha expectativa por esta semana vamos a comenzar. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la parte de retroalimentación. Ustedes saben que en este punto revisamos aquellos aspectos que podemos ir mejorando o perfeccionando con respecto al periódico mural, ¿ok? Básicamente he resumido los aspectos en 3, no fueron muchos porque, como les dije, estuve gratamente sorprendida por sus presentaciones. ¿Está bien? Así es que vamos con el primer punto. Y el primer punto tiene mucho que ver con la coherencia de contenidos en el periódico mural. Como ya habíamos dicho la semana pasada, el periódico mural tiene esta característica muy particular de que es capaz de recoger, es un medio de comunicación que nos permite recoger varios tipos de texto. Es decir, el periódico mural es un tipo de texto que nos permite recoger muchos otros textos. Pero a veces, en este recojo variado de información, cometemos un poco el error de descuidar algunos textos y caemos un poco en el error de que estos sean un poco incoherentes o inconsistentes con el tema. Veamos algunos aspectos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Este es el ejemplo de una compañera que, por ejemplo, incluyó la sección de memes dentro de su periódico mural, lo cual estuvo perfecto. Pero veamos un poco la pertinencia de estos memes o de estos gráficos, ¿no? Dice, por ejemplo, ahora, aquí es este meme, por ejemplo, habla de las mascarillas. Aquí habla un poco del periodo de cuarentena, lo cual resulta un poco incoherente con el tema general del periódico mural. Recordemos que el periódico mural tenía como tema el uso responsable de recursos. Y estos puntos como que se desvían un poquito del propósito del texto. Más abajo tenemos otro ejemplo que habla sobre, es una noticia, dice, albergue de ancianos del Callao en riesgo de cerrar por falta de recursos. Puede ser que lo que sucedió en este caso es que la compañera de repente colocó el tema del periódico mural como recursos y le salieron ese tipo de informaciones. Recordemos que nos estábamos refiriendo específicamente a recursos del hogar, teniendo como ejemplo la luz, el agua y el cómo reciclamos en casa. No estábamos hablando netamente de recursos financieros o de recursos económicos. Así es que nuevamente esta noticia, si bien incluye la palabra recursos, resulta un poco inconsistente con el resto de textos que ella consideró en su periódico mural, ¿sí? Tenemos entonces que ser muy cuidadosas con la información que seleccionamos y vamos a considerar posteriormente en nuestro periódico mural. Recordemos que el propósito el propósito de la clase y el propósito del periódico mural era que yo pueda ver cómo ustedes tienen la capacidad de seleccionar y organizar información en torno a un tema, ¿sí? Ese era mi propósito con esta actividad. Entonces, para lograr ese propósito debemos de cuidar un poquito mejor estos detalles, ¿ok? Vamos entonces al segundo punto. Y el segundo punto tiene que ver con cómo organizamos la información en el periódico mural. Y la mejor forma de organizar la información en el periódico mural es básicamente, como ya les había dicho en los ejemplos y en la explicación, dividiendo el periódico mural por secciones. Y estas secciones a su vez resultan muchísimo más ordenadas si es que vienen subtituladas, ¿ok? ¿Por qué? Porque como el periódico mural tiene la capacidad de recoger tantos tipos de textos, tanto diversos tipos de textos, entonces es importante ordenar un poquito al lector, ¿ok? De repente presentar un poco al lector qué tipos de texto estamos considerando. Como ya habíamos visto antes, hubo una compañera que, aquí tengo el ejemplo, ¿no? Hubo una compañera que incluyó memes o el apartado, un apartado un poco más cómico dentro de su periódico mural, pero lo subtituló correctamente. Entonces, cuando subtitulamos los apartados en el periódico mural,
Entonces ordenamos también un poquito al lector y lo guiamos, lo conducimos por aquello que está leyendo. Entonces, ese es un punto que tenemos que cuidar. Por ejemplo, este periódico mural me gustó muchísimo, me parece muy atractivo, consideró muchos de los aspectos que habíamos conversado para la elaboración del periódico mural, consideró las secciones pertinentes, pero no estuvieron correctamente subtituladas. Si bien cada artículo tiene un subtítulo, me faltó los subtítulos de la sección. Es decir, por ejemplo, nosotros ya sabemos por teoría que si aquí ha colocado su compañera, si aquí ha colocado el Día de la Tierra, pues esa sección pertenece a efemérides, pero no está correctamente subtitulado. Entonces, de alguna forma podemos caer en que el lector se pierda un poco o no entienda por qué es que por aquí se consideran fechas cívicas, por qué por aquí se están considerando noticias, porque aquí abajo se están considerando recomendaciones. ¿Okay? Entonces es importante subtitular cada sección de nuestro periódico mural, básicamente con un propósito de agilizar la lectura en el lector, vale la redundancia. ¿Okay? Segundo punto a considerar. Y tercer y último punto tiene que ver con una sección en la que siento hubieron varios errores o hubieron errores recurrentes en este apartado. Y tiene que ver con la editorial. La editorial habíamos concluido que básicamente era una combinación de introducción y créditos, porque la editorial nos proporcionaba una introducción al periódico mural, nos contaba brevemente de qué iba a tratar el periódico mural, pero también debía de incluir el apartado de créditos. Por ejemplo, espero que lo puedan visualizar bien. Básicamente aquí tenemos un ejemplo de editorial. Dice: estimados familiares, nuestro periódico mural incluye pautas informativas y noticias que nos ayudarán a reflexionar sobre el ahorro de la electricidad en nuestra casa. Esperemos que este proyecto dé buenos resultados e incluyamos la participación de todos. Este apartado está correctamente redactado. Es una muy buena introducción al periódico mural. Solamente faltó considerar en este apartado los créditos, ¿no? De repente colocar: esperemos que este proyecto dé buenos resultados, incluyamos la participación de todos. Es el deseo de los colaboradores Panchito y Pepita, ¿no? Básicamente está muy bien esta parte de editorial como párrafo introductorio, pero faltó por ahí considerar quiénes eran los que participaron de la elaboración de este periódico mural. ¿Ok? Entonces es un punto a tener en cuenta para próximas entregas. Básicamente han sido esos 3 detalles pequeños a mejorar. En general, como les digo, me siento muy satisfecha por la entrega de sus materiales. Sé que al escuchar toda la explicación y de repente en base a la experiencia que ustedes tuvieron previamente a lo que era el periódico mural, les podía sonar un trabajo muy engorroso, un trabajo muy difícil de hacer, pero ya vieron que realmente no era muy complicado. El propósito de este trabajo era que yo pueda ver, que yo pueda verificar cómo es que ustedes seleccionan y organizan información en torno a un tema. En este caso, el tema era el uso responsable de recursos. ¿Ok? Así es que esto ha sido todo lo que corresponde a la parte de retroalimentación, y ahora vamos a ver a qué compañeras vamos a felicitar esta semana. Muy bien, y en cuarto año vamos a felicitar a 2 compañeras, 2 trabajos que me gustaron mucho, y quiero dejar en claro también ciertos criterios que tuve para seleccionar esos trabajos. En primer lugar, el primer criterio era que enviaran el trabajo a tiempo, es decir, durante la semana hasta el sábado al mediodía. El segundo criterio era que hubiesen considerado todos los elementos que se explicaron en el periódico mural. Y el tercer punto era que el periódico mural cumpla con su propósito. El propósito del periódico mural era informar o, en todo caso, ofrecer una variada información al lector con respecto al tema que era uso responsable de recursos. ¿Ok? Así es que, siguiendo un poco estas pautas, vamos a ver cuáles fueron los trabajos seleccionados de esta semana. Aplausos para la señorita Liz Bustinza. Muy bien, Liz. Me gustó mucho tu trabajo. Tenemos aquí su presentación. Ella optó por hacerlo a mano, lo cual está muy bien. Cumpliste con todos los elementos que se propusieron para el periódico mural. Hubieron muy pocas faltas ortográficas y estuvo el trabajo bien organizado. Felicitaciones, Liz.
Y felicitaciones a la señorita Natalia Alejandro. Natalia, tu trabajo también cumplió con todos los elementos que se propusieron para el periódico mural. Felicitaciones por eso. Y nuevamente ustedes pueden ver que hay bastante texto en su periódico mural. Sin embargo, hubieron muy poquitos, por no decir casi ningún error de ortografía, lo cual es un aspecto muy bien logrado, Natalia. Felicitaciones. Felicitaciones a ambas compañeras y felicitaciones en general a todas quienes enviaron el trabajo a tiempo y con las condiciones y los requisitos que se propusieron para este material, porque eso habla muy bien de ustedes. Me gusta que enfrenten retos. El trabajo sonaba un poquito engorroso, un poquito tedioso de hacer, pero aún así usaron su creatividad y lo hicieron excelentemente bien. Felicitaciones a todas por ello. Muy bien, entonces, una vez que ya hemos terminado con esta selección, con este preámbulo, la retroalimentación y el reconocimiento de los mejores trabajos, vamos a comenzar con la parte de lectura literaria. Muy bien, chicas, y como ya lo pudieron ver en el título de este apartado del video, vamos a estar leyendo un fragmento de Ollantay. ¿Okay? Básicamente, me parece, según me han contado, ya han leído ustedes este texto el año pasado, pero si es que no, de todas maneras voy a leerles un poquito el resumen de esta historia, porque el texto que estamos leyendo no es evidentemente la lectura completa, porque la lectura completa es un poquito más larga, pero sí estamos leyendo un fragmento importante de la historia, ¿sí? Así es que espero ya tengan su lectura en mano para poder comenzar. Comencemos entonces con la introducción o el argumento de la obra. ¿Okay? Básicamente, para explicar un poco este fragmento, la historia de Ollantay nos está hablando, como decía la introducción, de el amor imposible entre dos personas, Ollanta y Kusikouyur. ¿Okay? Ambos tenían pues un amor un poco imposible, porque Kusikouyur era la hija, como decía la lectura, era una ñusta, es decir, era la hija de Pachacútec, del Inca. Y Ollanta era digamos, el guerrero de confianza del Inca. Entonces era un amor un poco prohibido, pues porque una ñusta no debiera casarse con un guerrero, ¿no? Se supone que están destinadas a casarse con alguien de una jerarquía mayor. Entonces era un amor prohibido. Ellos huyen y se casan a escondidas, pero cuando Pachacútec se entera, pues encierra a Kusikouyur en las puertas en una de las habitaciones de su palacio por mucho tiempo, ¿no? Fruto de este amor, de este breve romance entre Ollanta y Kusikouyur, ellos habían tenido una hija que es Imazumac, que es una pequeña que cuando crece, explorando un poco estos espacios del palacio, encuentra a su madre en una de las habitaciones. ¿Okay? Entonces, el relato que vamos a ver ahora es precisamente ese momento en el que Imazumac, ya un poquito más grande, descubre a su madre encerrada en una de las habitaciones del palacio. ¿Okay? Entonces, voy a leer también esta parte de introducción que les mandé, porque este apartado va a guiar un poco la discusión que luego vamos a tener en el momento sincrónico por WhatsApp. ¿Ok? Este cuadro de Ollantay muestra el encuentro entre Kusikouyur, hija del Inca Pachacútec, y su hija Imazumac, que le fue separada al nacer. El fragmento pertenece al drama anónimo Ollantay, escrito originalmente en quechua hacia fines del siglo XVIII, bajo las reglas del teatro occidental. La obra presenta la historia del amor prohibido entre Ollantay, general del ejército incaico, y la ñusta Kusikouyur. Ese drama puede ser también entendido como un desafío al poder autoritario del Inca por parte de su general, uno de los temas que vamos a hablar en el momento sincrónico. El fragmento elegido es el único en el que la presencia femenina es exclusiva, es decir, en esa parte solo hay personajes femeninos. Por lo mismo, a través de este es posible reflexionar sobre la desigualdad entre mujeres y hombres en épocas pasadas. Esta versión procede de la adaptación preparada por Salazar Bondi y César Miró a partir de la traducción de José María Arguedas. ¿Okay? Entonces,
lectura en mano, vamos a comenzar. Esta escena corresponde al acto 3. Dice así: acto 3, cuadro primero, encuentro entre Kusikouyur e Imazumak. Imazumak, acompañada por Pitusaya, al anochecer recorre el templo donde la tienen encerrada. Imazumak: ¿hasta cuándo, hermana mía, me ocultas el secreto que me atormenta? ¿No te compadeces de mí? Pitusaya: si supieras que tu dolor llega a lo más profundo de mi ser. Imazumak: sin cesar lloraré hasta que me descubras la verdad. En este lugar alguien purga un pecado. ¿Por qué debo ignorar quién es? Pitusaya hace una pausa. Se trata de una historia triste. Imazumak: dímelo todo, cuéntame, ¿qué misterio rodea a esa mujer que sufre y se lamenta? Pitusaya: voy a descubrirte la verdad, pero prométeme antes que veas lo que vieres, permanecerás muda. Tus ojos serán testigos de un hecho doloroso y derramarán a su vista muchas lágrimas. Imazumak: no me ocultes nada, pues nada saldrá de mi boca. ¿Ves esa puerta de piedra? Allí hay una celda. La noche llega, espera que traiga la luz. Imazumak se queda sola y temerosa. Extraños presentimientos me acongojan, ver por fin a la que aquí agoniza. Pitusaya vuelve con un recipiente con agua, un plato de comida y una luz que entrega a Imazumak. Sígueme, oculta un poco la luz. Se dirigen a una puerta de piedra que Pitusaya mueve con dificultad. Imazumak dice: ¿dentro de esa horrible caverna está la cautiva? Sí, coloca la luz de tal modo que veas a la que vienes a buscar. Mira. Imazumak mira al interior. ¿Estás ya satisfecha? Imazumak con tono de horror: ¿qué veo? ¿Es una muerta lo que adentro yace? Pitusaya, acudiendo a su socorro: dulce paloma, vuelve en ti, pronto, recóbrate. Imazumak vuelve en sí. ¿Es un cadáver? ¿Quién es Pitusaya? ¿Quién es esa desdichada? No es un cadáver, es una princesa la que allí se consume. Ayúdame a sacarla de allí, todavía vive. Pitusaya dice: vierte el agua. He aquí agua y un poco de comer, procura sentarte. Imazumak le dice: ¿quién eres? ¿Cómo es que estás encerrada en el fondo de esta caverna? Deja que tome un poco de alimento, luego podrá hablar. Kusikouyur dice: qué dichosa soy viendo después de tantos años ese rostro tan bello. Imazumak: ¿de qué crimen eres culpable para merecer tal suerte? ¿Por qué sufres tan duro suplicio? Kusikouyur: oh, soy una flor sumida en el abismo. Me unía a un hombre como la pupila al ojo. Él me amaba y yo le correspondía. Pero el Inca, mi padre, desconocía esa pasión. Cuando él le pidió mi mano, lo arrojó de su lado y a mí me mandó encerrar en esta oscura celda. Han pasado por mí 15 años entre la vida y la muerte, ligada a estas ataduras y olvidada de todos. Sin embargo, ya lo ves, aún vivo. Esta es mi historia. ¿Y quién eres tú, tan joven y tan compasiva? Imazumak: con el pensamiento día y noche te he acompañado en tu dolor. Desde que escuché tu voz por primera vez, sentí un deseo irresistible de consolarte. No tengo padres y nadie en el mundo se interesa por mí. Kusikouyur le pregunta: ¿qué edad tienes? Imazumak dice: muchos años debo tener, porque muchos años hace que detesto esta casa. Pitusaya: según mi cuenta, debe tener 15 años más o menos. Kusikouyur le pregunta: ¿cómo te llamas? Me llaman Imazumak. Kusikouyur se pone de pie plena de alegría. Oh, hija mía, eres mi dicha. Tomándola entre sus manos: hija mía, ven, yo te di ese nombre. Imazumak: ¿tú mi madre? ¿Puedo merecer tanta felicidad? Kusikouyur: soy tu madre, Imazumak. Déjame que te estreche entre mis brazos. Imazumak: madre mía, no te separarás de mí. ¿A quién acudiré para salvarte de esta pena? ¿A quién me acercaré para pedir clemencia? Pitusaya: no levantes la voz, Imazumak. Vámonos ya, podrían descubrirnos. Imazumak le dice a Kusikouyur: oh madre mía, yo te haré salir de aquí. Espera unos días, sufre todavía algún tiempo que esta casa de mis negros años y aguarda que yo logre tu libertad.
Kusikoyo, hija mía, quedan sollozando unidas. Bien, entonces esa fue la lectura de esta semana. Es un cuadro bastante emotivo de esta historia. Es el reencuentro entre Kusikoyo e Imazuma, que es decir, la hija encuentra a la madre. Por lo que hemos visto, la hija, previo a este encuentro, ya había estado escuchando a la madre llorar durante las noches y pide a una de las personas que habitaban el palacio que por favor la llevara porque tenía mucho deseo de ir y consolar a esta mujer. No sabía por qué, pero era un deseo visceral de querer ir, consolarla y abrazar a esta mujer, ¿no? Entonces este es un poco este fragmento de la historia. Vamos a estar comentándolo más adelante en el momento sincrónico por WhatsApp. Ok, así es que esto ha sido todo por esta semana. Ya repasamos un poco de la retroalimentación, felicitamos los mejores trabajos y terminamos con una lectura. Recuerden que esta semana tenemos también un cuestionario de ortografía. No hay video de ortografía, pero sí tienen un cuestionario que resolver. Básicamente es un repaso. Les soplo un poquito lo que viene. Aquí está la diferencia entre los tres tipos de A, la diferencia entre los tres tipos de AS, la diferencia entre los tres tipos de ISO y la diferencia entre los tres tipos de asimismo. ¿Ok? Estoy dejando los enlaces a esos videos en la descripción de este video, para la redundancia, y estoy dejando también los enlaces en la plataforma de Classroom para que los vean antes de realizar el cuestionario. Así es que eso es todo por esta semana. Felicitar nuevamente a los trabajos más destacados y felicitar a todas porque he visto que se han esforzado muchísimo en esta semana y eso me tiene muy contenta. Nos vemos entonces en un momento en la parte sincrónica por WhatsApp y por la plataforma de YouTube. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Cuídense mucho, chicas, y nunca dejen de aprender. Nos vemos. Chao.